Ya chiquillos, partamos nomás, porque llegaron y después si los otros papás que llegan más atrasados se van sumando. Empezó ahora voy a compartir el video. Bien, ya. Chiquillos, bueno, acá hay dos papás que no estuvieron la vez pasada, ¿no es cierto? Sí estuvo la mamá Vicente. Ya, entonces, bueno, el papá de Simón no estuvo la vez pasada. Esto va a ser una continuidad de lo que habíamos visto anteriormente, pero también vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos abordado en el curso de selectividad anterior en el taller. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el objetivo principal de la presentación? Va a ser precisamente abordar más estrategias de las que ya habíamos conocido y darnos cuenta más o menos, en el caso de las chicas que participaron, cómo fueron funcionando, para que así también podamos llevarlo a nuestro diario vivir. ¿Ya? Entonces, el objetivo del día de hoy va a ser reconocer las principales estrategias de intervención en selectividad alimentaria, detectar estrategias adecuadas en caso de selectividad alimentaria. ¿Ok? Para eso, tenemos que plantearnos cómo nos fue posterior a la sesión pasada. ¿Ya? Y acá necesitamos un poquito de la participación de ustedes, ya que estuvieron. Y ahí también sacar ideas de lo que te puede ir sirviendo. Bien, así que no sé si cuál puede participar respecto a... No, yo no tengo por qué. ¿Ya? Cuéntanos Eh, un poquitito más o menos cómo te Mi fue. nombre es Natalia, yo soy mamá de Bastián Aliaga. Mi hijo lleva, bueno, 3 años y medio, hay que decir, lo diagnosticaron al año y medio, y él nunca tuvo selectividad alimentaria desde que empezó a comer, de los 6 meses al año y medio. Y ha presentado hace un año aproximadamente ya la selectividad. Entonces, ha sido igual complejo que él se alimente. Él comenzó los fideos, arroz y pollo del Kentucky. No, en ese momento, antes de que yo viniera al primer taller que hizo el profe. Bueno, el Bastián es súper selectivo porque él no come verduras, pero yo le hago como que son nuggets. En la sesión anterior que nos hizo el José, nos enseñó como tips de cómo transformar los alimentos y presentarlos el mismo alimento de distintas formas, pero por una semana. Y a mí eso me ha resultado súper bien, por ejemplo. Ahora el Bastián puede comer 3 cosas en esos platos que son divididos. Yo puedo poner esos 3 alimentos en un plato que yo antes no podía hacer, por ejemplo. Ahora él sí come juntos, lo logramos para mí que coma salchicha o la vienesa para mi horror, porque comía solamente pollo o rebozado de pollo. Entonces ahora ponemos lo que va a comer, por ejemplo, arroz, fideo, y podemos poner, no sé, palta que estamos mezclando, palta con el arroz y los fideitos, o el tallarines también con pollo, y estamos mezclando huevo. Al final que logré de tener los 3 alimentos juntos y ahora come todo. Y ahora está comiendo pan con palta, que antes no lo hacía, por ejemplo, el pan con huevo. La fruta ya por lo menos está ya probando los gajos de mandarina, ya empezó a cortar, por ejemplo, la manzana, se la mostré una semana cómo se la podía dar. O sea, lo hicimos en jugo, lo hicimos en rodajitas, lo hice cocido y también compré la manzana pero en Macedonia. Lo probó en distintas formas, así, pero mal lo probó, es como de poquito hasta que le gustó, pero juguito. Y así voy mostrando cómo él puede comer o yo también poder arreglar su alimentación en la semana, porque arroz y fideo, no. Así que por lo Bien. menos eso me sirvió. O sea, ha podido incorporar alimentos. Incorporé otros alimentos también, Bien. sí. Por lo menos ya salimos del pollo. Sí. ¿Ya? ¿Y la mamá del Vicente? También, lo mismo. Vicente, empecé a preparar lo que es la verdura, transformársela en nugget. No, y yo igual hago eso. Eso, como te contaba, la berenjena, nadie le gusta prácticamente, pero él se la hace chupete. Porque también se la hago con pan, con alfredo de aire, y lo que es crocante, Sí, le me encanta. encanta, me encanta. Lo Es que fascinante. Sí. Entonces, de esa forma puedo incorporar lo que es la verdura. La fruta estamos trabajando. Ya, pero bien, o sea, ya, ¿no es cierto? Esta estrategia, esta adaptación del alimento nos fue sirviendo para ir explorando, ¿ya? Ahí, no sé si te pasa, hablaron de Simón, ¿cierto? Sí. Ahí vamos a ir conociendo un poquitito el por qué está pasando esto, ¿ok? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que
cuando hablamos de selectividad alimentaria pueden haber varios factores que están influyendo en el proceso de alimentación. Una es el contexto o el ambiente en el que se desempeña el niño, los componentes físicos de la persona, la historia de la alimentación, de cómo se fue vinculando, cómo fue el proceso del parto, el embarazo, qué alimentos comió, cómo es la alimentación de la familia, ¿ya? Si es que hubo o no una alergia alimentaria, cómo fue la primera experiencia en la alimentación complementaria. Entonces, todo esto va teniendo una influencia. ¿Ya? Algo también que siempre uno les pregunta a las familias y a veces quedan como bien descolocados es cómo fue el acople del niño al momento de alimentarse. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque los primeros meses de vida, los seres humanos nos alimentamos de la leche materna, ¿ya? A excepción que consuman fórmula. En el caso de aquellos niños que consumieron fórmula, también aumenta la probabilidad de ser selectivo alimentario. Entonces, tenemos que entender todos estos antecedentes, cómo van influyendo. Si se fijan, cuando hablamos de comer, no es llegar y comer, sino que impacta la historia, dónde me desenvuelvo, cómo es mi cultura familiar, lo que ellos comen, cómo fue lo que se alimentó mi mamá durante el embarazo, lo que veo que come el resto de mi familia. ¿Ya? O sea, todo esto va impactando. Los componentes emocionales también son súper importantes. El sentido que yo le doy al alimento. Cuando nosotros comemos, se nos viene, al ser una actividad multisensorial que involucra todos los sentidos, activa muchas áreas cerebrales que tienen relación a las emociones. Entonces, la alimentación se puede volver tanto placentera como muy desafiante o insegura. Entonces, lo primero que tengo que entender es ver cómo se están representando las emociones del niño, la niña, el adolescente en el proceso de alimentación, ¿ya? Cómo se está volviendo de desafiante si le entrega seguridad o no. Porque después esto se va a enlazar con el procesamiento sensorial y lo vamos a ir entendiendo el por qué. Con el disparo del nivel de alerta, ya que genera mayor inseguridad, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a ir vinculando. Los componentes emocionales van muy de la mano de la historia, porque si un niño, un ejemplo, se tuvo una mala experiencia en el proceso de alimentación con el plátano, con el arroz, con el pollo, al momento de comerlo se va a sentir inseguro, porque tuvo una mala experiencia, ¿no es cierto? Entonces, la historia impacta en las emociones impactan en el procesamiento sensorial, y el procesamiento sensorial va muy de la mano al desarrollo familiar, en esta sensación de seguridad. O sea, si se fijan, está todo enlazado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de selectividad alimentaria, no podemos enfocarnos solo en un componente, sino en varios componentes que involucran esta misma actividad. La alimentación es una actividad muy desafiante. No es llegar y comer. La alimentación es un aprendizaje y se tiene que valorar de tal manera. ¿Ya? O sea, hay niños que tienen que generar mayor entrenamiento porque tuvieron malas experiencias o han tenido baja experiencia en el proceso de masticación, ¿ya? Y en el entrenamiento oral. Ok, entonces, cuando hablamos de contextos, cosas que tenemos que tener claras son los horarios en el que doy de comer. O sea, tengo que tener claridad de esto, porque una rutina desorganizada impacta también en la sensación de hambre del niño, de la niña. Aumenta la sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque no sé lo que viene. Si yo sé que después de ir a jugar al parque vamos a hacer una colación, voy a sentirme más tranquilo porque también sé que este momento va a llegar después de tal actividad. ¿Ok? Entonces es importante organizar los horarios. Los niños tienen que comer a sus horas. Otra cosa importante es el espacio físico donde el niño va a comer. Evitar que existan distractores, el uso de tecnologías para distraer al niño cuando come no es la mejor alternativa, porque los niños tienen que ver lo que se están llevando a la boca, porque cuando no esté presente este dispositivo electrónico, se van a sentir inseguros a lo que tienen enfrente. ¿Ok? Entonces, y además vamos a habituar al niño a usar el dispositivo electrónico y sabemos todo lo perjudicial que puede ser a edad temprana un dispositivo electrónico en la infancia, ¿no es cierto? Me pasó eso. ¿Te acuerdas que el Bastián comía con la tablet aquí? Ya, después que vine contigo, le saqué yo el celular y la tablet a la hora de comer.
Entonces él mira y dice, oh, mamá, huevo, oh, ashiya. Y entonces empieza a pronunciar lo que yo le estoy dando. Por lo menos sirve y está más tranquilo en el momento de comer, porque no sabía que comía y me miraba y no se movía porque es súper estereotipado, usando todo el rato así. Y no, por lo menos ahora ha servido quitarle así, harto las pantallas. Eso es algo Sí. por lo que influye, o sea, quitar las pantallas genera, ¿verdad?, que se vincule con el espacio, y es Sí. lo que necesitamos. Que a mí pues, te pasa algo parecido. Ella me presentó así diagnóstico de autismo y diagnóstico de nivel de desarrollo. Pero sí pasa que cuando alguien, un familiar, le pone la pantalla, ella no se da cuenta de la cantidad de tamaño del alimento que se lleva a la boca y a veces se llega como a cantidades muy grandes, que no procesa bien cómo es ese tamaño y lo que está haciendo la vivencia para ella. Claro. Así es. Bien. Otra cosa importante es la rutina, saber cuándo voy a comer, ya bajo qué espacio, conocer la rutina del colegio. Después de tener matemáticas, viene el recreo y en el recreo tengo que comerme la colación. O sea, esto es muy necesario. Acá tengo que tener alto ojo con aquellos niños que además de tener desafíos sensoriales, tienen algún diagnóstico ya como discapacidad intelectual, autismo, déficit atencional, porque en muchas ocasiones requieren otros apoyos, ¿ya? Como una agenda que le permita organizar su horario y anticiparse a lo que viene con el fin de, y esto va a favorecer entender toda la rutina que hay en el día, va a disminuir los niveles de alerta y va a generar una mayor seguridad cuando llegue esta actividad de la alimentación. Bien, la cultura. Acá juega un factor importantísimo, porque nos pasa muchas veces cuando estamos trabajando selectividad alimentaria en el contexto terapéutico que familias nos dicen, sabes que mi hijo no come esto, no come esto, no come esto, no come esto. Ok, ¿cómo es tu alimentación frente al niño? No, es que yo no como esas cosas, pero él tiene que comerla porque le hace bien. Claro, pero tú, que eres su modelo, no comes este alimento. Culturalmente, este niño se integra en este espacio donde no se come cierto alimento. Entonces, a lo que tenemos que ir entendiendo es que el principal modelo es la familia. Entonces, si culturalmente la familia no come cierto alimento, debo entender que para este niño, este alimento nuevo que no conozco, que veo que mi familia no lo consume, se vuelve más desafiante e inseguro. ¿Ok? Esas son cosas que tengo que tener claridad. Componentes físicos. Tengo que siempre estar atento al peso. ¿Pesaron a los chiquillos? ¿Todos están Sí. pesados? ¿Ok? Estatura, estructuras corporales, ¿ya? Tienen que ser evaluados sí o sí por una fonoaudióloga, una nutricionista y un médico que lleve el chequeo completo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces nos llegan casos de niños, niñas, adolescentes selectivos alimentarios que cuando se exponen a los alimentos tienden a rechazarlo. Nosotros empezamos la evaluación y le decimos a los papás, tienes que ir a evaluación de fono. Nos damos cuenta con la fonoaudióloga que el niño tiene dificultades oromotoras. ¿Qué es lo que necesita? Pues necesita una frenectomía, tiene dificultad en la masticación, no logra coordinar el movimiento lingual. Entonces necesitamos esta evaluación. ¿Por qué es importante la nutricionista? Porque tenemos que tener un equilibrio de los nutrientes que el niño va consumiendo, ¿verdad? ¿Y por qué el médico? Porque tiene que estar chequeando constantemente el metabolismo del niño, el estado nutricional, cómo está el fierro, el yodo, etcétera. ¿Ya? Entonces, son cosas que tenemos que tener constantemente en evaluación. Tengo que considerar la fuerza que tiene el niño al momento de comer, el tono, la postura, la resistencia, el control postural, la coordinación de los movimientos, la deglución, ¿ya? No es lo mismo masticar carne a si estoy comiendo plátano, ¿ok? No es lo mismo si estoy comiendo un alimento crunch, como le pasa a ustedes, a si estoy comiendo palta. Entonces, el proceso de masticación influye mucho en el proceso, en la actividad de alimentación. También evaluar la respiración. Tenemos casos de niños que son respiradores orales. Al momento de comer es coordinar el tragar, masticar y el respirar. Entonces, esto se nos puede volver muy complejo.
Entonces, se dan cuenta que estos componentes influyen. O sea, la idea es siempre estar analizando estas cosas con los profesionales tratantes. Otra cosa importante son los hitos del desarrollo que alcanzó. ¿Cuándo alcanzó los hitos del desarrollo? Este niño empezó a comer a los 6 meses, evaluaron los reflejos antes de empezar a comer. El pediatra evaluó el reflejo de extrusión, evaluaron el reflejo nauseoso, ¿ok? Lograba el sedente al momento de comer, cruzaba línea media, coordinaba los movimientos. Estas cosas los pediatras deberían estar evaluándolas y guiando a la familia. Hay niños que a los 6 meses, el pediatra dice, ya cumplió los 6 meses, a comer. Sí, muchos cumplen o deberían estar preparados en esa edad, pero tenemos que tener en consideración a aquellos niños que fueron prematuros, que el hito del desarrollo lo tuvieron después, ¿ya? Niños que tienen alteraciones en el neurodesarrollo, donde podemos ver bajo tono, baja coordinación, entonces quizás no está tan preparado en ese momento y tengo que trabajar antes otras cosas para iniciar el proceso de alimentación. Entonces, los hitos del desarrollo tienen que estar clarísimos, ¿ok? Las experiencias que tuvo, como ya lo dijimos, la alimentación materna, si hubo, cómo fue la alimentación complementaria, de qué tipo, si utilizó BLW, que es el Baby Led Weaning, si es que utilizó método papilla, ¿ok? Entonces, tengo que ir analizando estas cosas. ¿Por qué es tan importante? El BLW, un ejemplo, o el Baby Led Weaning, está comprobado que genera o tiene menos probabilidad que el niño en un futuro sea selectivo alimentario. ¿Por qué? Porque de manera temprana está expuesto a los estímulos de los alimentos. Los toca, se los lleva a la boca, entonces hay una sensación de exploración mayor. A diferencia, un ejemplo, del método papilla, donde todo está molido, está mezclado, el niño no logra entender ni diferenciar los alimentos. ¿Ok? La lactancia, ¿cómo fue? ¿Por qué es importante saber el tipo de lactancia? Porque en el caso de los de aquellos niños que se alimentaron con fórmula, la fórmula siempre tiene el mismo sabor, ¿ya? A menos que vayan cambiando un poco, pero, o de marca, etcétera, pero siempre es un sabor monótono. En el caso de los niños, al alimentarse a través de la leche materna, ellos tienen la probabilidad de explorar nuevos sabores a través del alimento de la madre, de lo que va comiendo la madre. ¿Ok? Entonces, por más que parezca que la leche tiene el mismo sabor, la leche de la madre, tiene diferencias. ¿Ok? La emocionalidad. Tengo que valorar siempre en mi intervención, en mi trabajo en casa, el sentir de la persona. Si el niño me está diciendo, no quiero, esto es malo, no le puedo decir, no, esto es bueno. ¿Ok? Porque estoy generando una sensación de desapego. Lo que tengo que buscar es entender primero que al niño este alimento sí es inseguro. Entonces, no puedo llegar yo a obligarlo. Se sabe que dentro de la desesperación de las familias le dicen, ya, come. Muchas veces son obligados los niños a comer y se termina invalidando el sentir de la persona. ¿Qué genera eso? Mayor trauma al proceso de alimentación. ¿Ok? Lo que tenemos que valorar es el placer al momento de comer y la comodidad que pueda tener el alimento. ¿Cuándo el niño se va a abrir a comer solo o va a generar esta autoalimentación? Cuando esté cómodo y seguro, cuando el alimento sea placentero. ¿Cuándo o en qué momento, en qué actividades ustedes siempre ven a sus hijos sintiendo placer? Que siempre lo van a sentir en esa actividad. Humano. Jugando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra estrategia para empezar a vincularlos con la alimentación? El juego. ¿No es cierto? Es lo primero que tengo que empezar a potenciar, que el niño aprenda a jugar con lo que se va a llevar a la boca. ¿Ok? Eh, Hay algo que también pasa harto en la primera infancia, es que cuando el niño empieza a comer, a veces los papás están un poco a la alerta, que no te vayas a ensuciar, ponte el babero, no metas la mano, ¿ya? Esa no es una buena opción. Permitan que los chiquillos se ensucien, permitan que los chiquillos tomen la papilla, tomen el plátano, tomen la palta, la carne, la tomen con la mano, se la lleven a la boca, la pasen por su cuerpo, la pasen por la cara, se manchen la ropa. La ropa es ropa, se va a lavar, pero la experiencia que le va a entregar este alimento a través del juego va a ser significativa. Y eso va a permitir que el niño, cuando vea nuevamente este mismo alimento, no sienta esta sensación de inseguridad, sino que sea algo más familiar, que ya lo conozco, sé que no es peligroso y me lo voy a acercar cada vez más.
¿Ok? Bueno, tengo que tener en claro el perfil sensorial del niño. Para eso, quienes ya tienen, bueno, todos tienen tratamiento de TEO, los terapeutas ocupacionales somos quienes tomamos el perfil sensorial, elaboramos los perfiles sensoriales de los chicos. Entonces, tenemos que conocer las características sensoriales, evaluar si es que hay algún trastorno del procesamiento sensorial. Tenemos que conocer las alteraciones de la modulación. Cuando hablamos de la modulación, estamos hablando de estas dificultades de hiperrespuesta, hiporrespuesta, que muchas veces, sé que como profesionales tendemos a caer en decir estas frases y para la familia a veces es un poco confuso. Como, ¿qué es una hiporrespuesta? ¿Qué es una hiperrespuesta? ¿Ya? Cuando hablamos de la hiperrespuesta, son estas respuestas exageradas a ciertos estímulos. La hiporrespuesta, en términos muy simples, son la respuesta más baja a lo esperado a cierto estímulo. ¿Ok? Hay otras dificultades como la búsqueda, pero quédense con eso para que no se enreden tanto. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Y habla de la modulación, porque cuando nosotros integramos ya un estímulo, cuando hay un estímulo que ingresa, ¿no es cierto? Se registra, se modula en nuestro cerebro, se discrimina y después se da una respuesta. Entonces, cuando hablamos de la modulación, siempre va a ser esto. Imagínense como una subida o bajada, ¿ya? De lo que, cómo se va a modular esta información. Puede que se module mucho o se module poco. Entonces, después viene la etapa de la discriminación, etc. Entonces, si hay una afectación acá, vamos a toparnos con esto, con esta respuesta exagerada o baja respuesta al estímulo que se presenta. Ya sabemos, y lo dijimos en el primer taller, que la alimentación es una actividad multisensorial, o sea, que involucra todas las sensaciones, todos los sentidos están involucrados al comer, desde la propiocepción, el sistema vestibular, el tacto, la audición, la visión, el olfato, el gusto, o sea, todo esto se va vinculando. Esto va muy de la mano a nivel de alerta. Cuando hablamos del nivel de alerta, estamos hablando de cómo este cerebro va obteniendo la información, ¿verdad? Y cómo la va a lograr modular. Si el nivel de alerta está muy alto, significa que este niño va a entrar el estímulo y lo va a percibir mucho más intenso de lo que es, ¿ya? Porque este umbral bajó y empezó a subir este estímulo y se registra mayor. ¿Cuándo vemos esto? En niños que están, por ejemplo, los vemos como más inseguros, más esquivos, no quiero que me toque, estoy más irritado, estoy más ansioso, y me empiezo a mostrar de esta manera. Es porque muchas veces nos topamos con un nivel de alerta alto. Cuando el nivel de alerta está más bajo, nos tendemos a topar con niños que son un poco más pasivos, ya que muchas veces están como, parecen que están como un poquito más dormidos, ¿ok? Entonces, estas son indicaciones que nos pueden ir diciendo, necesito subir el nivel de alerta para que este niño pueda estar atento al proceso de alimentación. Necesito bajar un poco el nivel de alerta para que este niño logre exponerse a los alimentos y no sienta más intenso los estímulos que están involucrándose en la actividad. ¿Ya? Alteraciones en la discriminación. Si bien acá técnicamente se denominan así, llévenlo a que nos podemos topar muchas veces con trastornos motores de base sensorial. Ejemplo, la dispraxia. La dispraxia tiene que ver con este proceso de praxis, cuando nosotros vamos a ejecutar un movimiento, ¿verdad? Ideamos, planificamos y ejecutamos los movimientos. Cuando hay una dispraxia o una somatodispraxia, tendemos a tener dificultades, tanto puede ser en la ideación o en la planificación, y tendemos a tener dificultades en tendemos a tener dificultades a la ejecución de ciertos movimientos. Ya me cuesta planificar el movimiento, a veces pareciera que no sé cómo tomar algo, pese a que el niño sabe lo que tiene que hacer. eh, Tiendo a ser un poco más torpe al hacer coordinación bilateral, o sea, coordinar ambas partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, la retroalimentación tengo a tener hartas dificultades, hasta dónde llego, cómo cargo la cuchara, entonces pareciera ser más torpe en estos movimientos. Ya es algo que también tengo que ir considerando. El nivel de alerta, que eso ya lo fuimos hablando, ¿verdad?
Dificultades que se pueden presentar cuando tengo dificultades sensoriales o situaciones en las que se pueden presentar. A veces niños que se muestran más, acá está muy blanca la pantalla, pero a veces niños que se sienten con un poco más de ansiedad, con miedo, ya reacciones de manera exagerada, tendiendo a gruñir, rasguños, cortes, pareciera que fueron muy fuertes. También puede pasar lo contrario, pareciera que no registraran estas cosas. Ya no existe un trastorno de procesamiento sensorial que sea único. Ya puede ir variando. Ya las dificultades van siendo diferentes en cada niño. Entonces, estos desafíos, ¿ok? Pueden estar representados de diferentes maneras. No me gusta un olor, pareciera que no percibí un olor, ¿ok? Me gusta mucho el movimiento, me muestro inseguro el movimiento, soy muy brusco para jugar, soy un poco más temeroso al jugar. O sea, se puede dar de distintas maneras. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque las sensaciones van a influir en mi conducta y en cómo yo me expongo. ¿Ok? Entonces, imagínense un niño que tiene dificultades para coordinar movimientos. Tiene que cortar la carne, enterrar el tenedor, con el cuchillo y ir cortando. ¿Cómo va a coordinar eso? Se vuelve algo muy desafiante, por lo tanto, no lo quiero hacer. ¿Ok? A niños que tienen dificultades a nivel propioceptivo, se pueden llenar la boca de alimento y no, pareciera que no registraron todo el alimento que hay hasta que lo botan, ¿ok? Niños que ejecutan demasiada fuerza, rompen las cosas, no sé cómo pinchar ciertos alimentos. Entonces, tienen que ir dándose cuenta cómo estas dificultades pueden influir en una gama de situaciones en la alimentación, ¿ok? Bien, acá yo les tengo un videíto. El desarrollo del cerebro humano en cuanto a sus funciones y estructura depende en gran parte de la alimentación y nutrición, de las experiencias e interacciones con el cuidador y de la genética. La integración de estos aspectos permite el desarrollo de habilidades socioemocionales, cognitivas, de lenguaje y motoras. Una de las causas de dificultades de alimentación es la dificultad en el procesamiento sensorial, que dependiendo del sistema que afecte debe trabajarse. Cuando afecta el sistema táctil puede presentarse la hipersensibilidad, en donde hay rechazo a probar algunos alimentos o texturas, o rechazo al lavado de dientes y cara, entre otros. Si hay hiposensibilidad de este sistema, hay problemas para el registro de estímulos táctiles. En cuanto al sistema propioceptivo, lo que se observa son pobres habilidades orales motoras. Si se afecta el sistema vestibular, hay dificultades de autorregulación y control postural, y cuando es el sistema olfativo, hay rechazo a ciertos alimentos por la percepción aumentada de ciertos olores. Otra fuente de problema es la alteración de la función oral motora, labio y paladar hendido, problemas digestivos como reflujo, hernia hiatal y alimentación por sonda. Para más información sobre este y muchos temas más, Ocupare los invita el 28 y 29 de octubre al curso de dificultades de alimentación. Ahí esa es la promoción de la Juliana. Que es una seca en todo caso. Bien. Entonces, ya entendiendo cómo puede influir esto, tenemos que ir dándonos ideas, ¿ya? Ahora vamos al concepto de familia. ¿Qué puede hacer la familia directamente? Primero, importante, siempre, en las ocasiones que se pueda, generar las comidas familiares. Que el niño selectivo sea capaz de observarlos y decir, mi mamá está comiendo esta lechuga, al parecer no está muy segura. No le voy a decir al niño, cómetela, pero este niño puede sentirse atraído. Se va a familiarizar con el alimento. Es muy necesario que los vean comer y que no les quiten la oportunidad, ¿ya? Es importante generar espacios vinculantes, espacios donde ellos se sientan seguros, donde puedan conversar,
Que en la mesa no se enfoque solamente en lo que está en el plato, se enfoque en un espacio agradable donde él se pueda reír, donde la familia está contando una anécdota que pasó, alguna situación que hizo el niño, dejándose de enfocar todo el tiempo en que el niño come. El manejo familiar es súper importante trabajar eso, evitar decirle constantemente, el niño no come, mi hijo no come, Juanito no come, porque eso lo vuelvo parte de su identidad. Tratar de no demostrar tanta ansiedad al momento de la alimentación con el niño. El niño me tiene que ver lo más tranquilo posible. ¿Qué va a favorecer esto? La sensación de seguridad. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La emocionalidad influye en cómo el niño se va a vincular con el alimento. El estrés familiar tiene que ser manejado, ¿ya? Constantemente. Hablarlo, si ambos papás o los cuidadores, quien se haga cargo de la crianza, hablarlo constantemente. ¿Sabes qué? Esto me funcionó. Podemos intentarlo. Podemos ir cambiando esta estrategia. Si a alguno no le gustó una estrategia que usó el papá, la mamá, conversarlo. ¿Sabes qué? No me pareció esto. Podemos ver si cambiamos la estrategia. Podemos ver otra cosa. Quizás se sintió muy inseguro en el momento de esto. Y ustedes también cuestionándose las prácticas. ¿Ya? Porque muchas veces normalizamos tanto el comer que no nos damos cuenta de lo desafiante que puede ser para este niño, ¿no es cierto? A veces nos pasa que nosotros podemos llegar y llevarnos un alimento a la boca, pero si estamos frente a un niño selectivo, para este niño es un estrés constante. Y todo lo que hacemos durante el día, si se fijan, tiene relación a la comida. ¿Ok? Ustedes se levantan y puede que se duchen, pero ¿qué es una de las primeras actividades que hacen en la mañana? Desayunar. Después, mediodía, se viene la merienda. En la tarde, el almuerzo. Después, un poquito más tarde, la colación, la once, que no tomen once o cena. Entonces, todo el día, este desafío está de manera constante. Si voy a un cumpleaños, ¿qué es lo que me topo? Comida. Si salgo con mis papás, voy al mall, se me hace un poco tarde, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comer. Voy donde mi abuelita de visita, ¿qué es lo que va a preparar? Comida. Todo el tiempo es comida, 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 comida. Entonces, para este niño, imagínense vivir constantemente en esto. Como, ya me van a ofrecer comida. ¿Ya? Antecedentes familiares. Acá es súper importante conocerlos. Conocer si es que hay alguien más selectivo en la casa, observar cómo es la alimentación del entorno, para que también podamos ir trabajando estas cositas. Banderas rojas de nuestra parte hacia el niño. Cosas que tenemos que evitar. Evitar decir, el niño no come. ¿Ya? Algo que sirve bastante es decir todo lo contrario. No, si él come. Porque favorezco la identidad. O, en vez de darle de lleno el niño si come, decir como, no importa, así podemos probar alimentos. ¿Ya? Nada más que eso, sin darle mucha connotación. ¿Ok? Sí, muchas veces nos pasa con los niños que se sienten ellos mismos que estuvieran defraudando a las personas cuando no logran comer. ¿Ya? Y a nosotros nos ha pasado porque entregamos a los niños después de la terapia y lo primero que nos dicen la familia, ¿comió? Y nosotros como, precisamente estamos trabajando esto, que el niño deje de darle importancia. O sea, el niño tocó la comida, la olfateó, exploró, pero no, la familia que quería era que comiera. ¿Qué pasa con este niño que se sintió súper orgulloso? ¿Sabéis que hoy día armé un Stitch con zanahorias? Y va contento de decirle a la mamá, armé un Stitch. ¿Y las comiste? ¿Cómo creen que quedó este niño? Triste, inseguro, frustrado, ¿ya? Porque tuvo un logro, pero ese logro para la familia muchas veces es comer. Y lo que tenemos que apuntar es que el logro principal no siempre va a ser comer. A veces nuestro primer logro va a ser que el niño tolere que el alimento esté presente, ¿ya? Puede que incluso el caso más severo es que el niño sea capaz de permitir que esta manzana esté cerca de él en algún momento. ¿Ok? Pueden ser muy desafiantes. ¿Ok?
Considere la experiencia del niño. No lo obligue a expresar si es rico o malo. ¿Ok? El niño está explorando, está generando un aprendizaje. El gusto se establece después de los 4 años, después de haber probado alrededor de 15 veces el mismo alimento. O sea, después de eso yo digo, al niño no le gustó. Antes es un proceso de exploración y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, no puedo decirle si es rico o malo. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos pasa a usted, o a ustedes mismos? ¿Qué le ha pasado alguna vez con la naranja? ¿Cómo crees que es el sabor de la naranja? ¿Dulce? ¿Ácido? Ácido. ¿Cómo crees que es la naranja? A veces dulce. Allá también dijeron, a veces dulce. ¿Cómo? Yo voy a abrir una naranja, me la voy a llevar a la boca y le voy a decir, ¿es rico o malo? Sí, voy a descubrirlo cuando el sabor esté en la boca. ¿Ya? Ustedes comen, ejemplo, pera. ¿La pera siempre tiene la misma textura? No, ¿cierto? Entonces, puede que haya sentido el sabor agradable, pero la sensación de táctil al momento de llevármela a la boca no me fue agradable. Entonces, no te puedo decir si es rico, porque puede que el sabor me haya gustado, pero no la textura. Y tengo 4 años, 3 años, no te voy a dar esa explicación. Me va a costar explicar esa situación. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo saco. ¿No es cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. Y además le asociamos que lo rico es lo bueno. Entonces, si el niño no les dice que estuvo rico, ¿cuál creen que va a ser la cara del papá o la mamá? Como, "No, ya no le gusta". Vamos nuevamente con la sensación de frustración. ¿Ok? Ningún proceso es igual a otro. Tenemos que tener en consideración siempre eso. Algo que nos ha pasado en los talleres de alimentación sobre todo, es que las mamás, y a veces yo ahí tiendo a ponerme un poco más pesado, pero las mamás, los papás, los cuidadores, es como, oye, ¿cuántos alimentos ya está comiendo el tuyo? No, 6. Ay, el mío recién lleva 2. Con los niños presentes ahí. ¿Qué pasa con estos niños? Nuevamente se sienten frustrados. Los papás se ponen más ansiosos, los cuidadores se ponen más ansiosos, las familias se ponen más ansiosas. Evitemos eso. En general los procesos son distintos en todo, no solamente en la alimentación, en la educación, en la adquisición del lenguaje, en las habilidades motoras, en las habilidades cognitivas. Ningún ser humano es igual a otro. Y en todos los procesos en la vida son distintos. Ok, estrategias en una sesión. Esta es la idea, que lo puedan también llevar a la casa. ¿Ok? Algunas personas generan rechazo solo al escuchar el concepto de alimentación, porque le dan una connotación negativa. Frente a ello, ¿qué podemos realizar? Realizar juegos. Y acá es súper importante conocer el nivel del juego del niño. Ejemplo, si yo tengo un niño que aún no hace un juego muy imaginativo, no le voy a empezar a contar, oye, soy un chef, vino el ratoncito y se comió el queso. Cuando el niño lo único que quiere en ese momento es hacer girar, un ejemplo, pelotitas, hacer rodar una rueda, porque hay un juego más básico, ya que ese juego se llama sensorio motor, pero un juego más básico, donde el nivel cognitivo, la demanda cognitiva y abstracta es mayor. Entonces, si me pongo a contarle esta historia al niño, lo más probable es que no enganche, ¿no es cierto? No me pesque mucho. Sin embargo, si empiezo con este niño a cortar los alimentos, a hacerlos caer, que los lleva al camión, meto alimentos dentro del camión y luego los boto, puede que eso se vuelva más atractivo. ¿Ya? En niños que logran un poquito más este proceso cognitivo de abstraer información, imaginar contexto, etcétera, pueden utilizar elementos. Un ejemplo, yo puse el Hungry Pelican, que no sé si los chiquillos lo pueden sacar, para mostrárselo a las mamás que está ahí, en el canal, a la vueltecita. Eh, Donde, un ejemplo, yo les voy metiendo alimentos en la boca y este pelícano pareciera que los come. Entonces los chiquillos le encanta, entonces yo le empiezo a decir, gracias, Jerry. Entonces, le voy diciendo, oye, este se comió, y le voy contando una historia, y el pelícano se enfermó de la guatita porque comió muchas papas fritas. Y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Vamos a comer hoy día mucha lechuga, tomate, etcétera. Entonces empieza él, necesito que me ayudes a preparar la comida para este momento preciso para empezar a vincularlo a los alimentos.
Yo no le voy a estar pidiendo come, 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 come. Lo que le estoy pidiendo es jugar con estos alimentos. Y tengo que valorar también las características del niño. ¿Qué pasa si este niño, ejemplo, no quiere tocar el alimento para jugar? No me cuesta nada decirle, oye, pero podemos usar unos guantes. ¿Qué pasa si el niño no es capaz de tolerar el alimento como tal? Puede usar fruta de juguete. Y después cuando ya esté más familiarizado, puedo empezar a usar la fruta natural, la fruta real. ¿Ya? Y si se dan cuenta, puedo ir esto adaptándolo en relación a las necesidades de cada niño. ¿Ok? Otorgar comida en diferentes espacios. Tratar de evitar todo el tiempo, ya, la colación, anda a sentarte. ¿Ya? Ideal, puedo vincular al niño con la comida en el juego mientras está jugando. Oye, ¿quieren unos snacks? Lo puedo preparar. Lo que sí puedo hacer, lo que debo invitar al niño a hacer en la mesa es la rutina de las comidas más importantes. Pero un ejemplo, puedo jugar con el niño a hacer un picnic a mediodía. Mientras estamos jugando, ¿puedo poner algunos alimentos ahí? Si es que el niño quiere probar el alimento, pruébelo. ¿Ya? Si se quiere empezar a hacer formas en una hoja con el plátano, armemos una cara con el plátano. Tengo que quitar esta importancia de que todo tiene que ser sentado en la mesa constantemente. Sí, comemos en la mesa estas comidas principales, pero invitémoslo también y nosotros a vincularnos con él en otros espacios con la comida. ¿Sabéis que hoy día nos convertimos en unos indios? Y vamos a comer, vamos a armar nuestra carpa de indios y vamos a asar pescados. Y empiezo a inventar de que estamos asando pescados. O sea, puedo utilizar unos nuggets de pescadito, los voy metiendo en una brocheta y con el niño voy trabajando esto y voy involucrándolo a través de él. O sea, la gama de oportunidades que puedo obtener a través del juego son muchísimas, pero tengo que hacerlo jugando, ¿ya? Que el niño logre relajarse, que esto sea algo más natural. Utilizar la comida de diferentes maneras. No es necesario que la comida sea para comerse. Ya, es lo ideal, pero, y es lo que buscamos, ¿no es cierto? Por eso dinero. Pero, para que este niño se vincule mejor con el alimento, tengo que empezar a utilizarlo de diferentes formas. Para pintar, para pinturar cosas, para armar formas, ¿ok? Nosotros hemos hecho hasta collares con frutas con los chiquillos. Y los niños andan con sus collares con frutas, haciéndolo por todos lados. ¿Qué conseguimos ahí? Tocaron la fruta, la olfatearon, la cortaron, la sintieron el sabor, exploraron a través de las manos. Ya, o sea, trabajamos un montón de cosas haciendo ese collar. ¿Qué pasa después? Vuelve a aparecer esta fruta en otro momento. Y lo más probable es que este niño ya no tenga el mismo rechazo por esa fruta. Porque lo usó para jugar. Entonces es algo más natural. Ya la conoce, ya sabe que se puede vincular con. ¿Ok? Incorporar inicialmente actividades como imágenes, olores, sonidos. ¿Ok? Puedo involucrar actividades con la imagen de la manzana. ¿Ok? Vamos a buscar esta fruta. ¿Dónde está? En un espacio. Con los olores. ¿A qué huele? Huele a uva, tío. Ah, ok. ¿Y cómo son las uvas? Así, así. Busquemos o armemos algo parecido a las uvas. Lo voy vinculando. Empiezo a volverlo algo más natural. Los sonidos. A ver cómo suena cuando aplasto un trozo de manzana. ¿Suena igual que cuando muelo palta? No. Entonces el niño empieza a vincularse. ¿Y cómo sonará esto? ¿Cómo suena si hago chocar las nueces? Voy buscando alternativas. ¿Ya? Consideraciones importantes. Cuando vamos a comer, tenemos que observar la postura y el espacio. ¿Ya? No sé si se acuerdan las mamás que vinieron la vez pasada de la regla de los 90 grados. Sí. Ya. Para quienes no estuvieron, les voy a explicar. Cuando nosotros comemos, la idea es que el niño tenga los pies apoyados, las rodillas flectadas en 90 grados, la cadera en 90 grados y tenga los codos en 90 grados. ¿Por qué es importante esto?
Una, que es una posición segura para el momento de la alimentación. Y dos, que cuando está la mesa, el niño, si quiere alcanzar algo de allá, lo puede hacer. Observa lo que está en su plato. ¿Ok? Pero si el niño está así, es una posición bastante insegura. Además, no logra ver lo que está comiendo, no está atento, ¿ok? Y se vuelve una actividad muy desafiante desde las sensaciones también. Bien, entonces son cositas que tengo que considerar. ¿Ok? La postura en la que el niño come. Eh, la adaptación en el espacio juega un rol importante, por eso a veces es necesario poner una pisadera, ¿ok? Una bandita elástica a los pies de la silla en aquellos niños que son más buscadores, que necesitan movimiento, pueden ir jugando en ese espacio. ¿Ok? Incluir apoyo visual, sobre todo en relación al tipo de juego, necesidad de vinculación, ingredientes del alimento, momento del día que se va a comer. Ya, el día de hoy vamos a comer ensalada, arroz con carne, pollo, pescado o huevo, etc. Pizza, hamburguesa, pan, yogur, fruta, verdura. Incluso puedo usar lo mismo y decirle al niño, ¿qué vamos a almorzar hoy? Y el niño puede ir armando con todos nosotros. ¿Ok? Eso también lo vuelve activo en el proceso de la comida. Dale, vamos a comer eso. Lo preparamos, tráeme las verduras, empezamos a prepararlas juntos. Nuevamente, mi objetivo no va a ser directamente que el niño se coma todo, ni que se vaya a comer los alimentos. Si se los come, bien. Pero si no, mi objetivo va a ser que se vincule con estos alimentos de manera agradable. Ya. Acá les voy a ir pidiendo un poco de participación. En un niño donde su patrón de búsqueda es constante, un niño que está constantemente inquieto, ¿qué se le ocurre que debemos hacer antes de sentarnos a comer? Cansarlo de que se lleve el papel del segundo. ¿Ok? ¿Algo más? Participar. Anticiparlo, ok. Bien. ¿Se le ocurre algo más? Ya. Lo primero es que tengo que, precisamente, hacer actividad de movimiento. Si no, voy a tener a este niño todo el rato sentado en la mesa, saliendo, volviendo, corriendo, se mete abajo de la mesa. Sin embargo, si genero harto movimiento con este niño, me involucro con él en una actividad algo más dirigida, donde vamos a caminar como enanitos, saltamos como conejos, empujamos esto, ayúdame a sacar la basura, unos 20 minutos antes del momento de la comida, créanme que este niño va a estar, lo más probable, un poquito más tranquilo, que si no hubiesen hecho eso. ¿Ok? ¿Qué va a permitir esto? Que el niño además esté más atento a lo que tiene enfrente. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, podemos ir utilizando estas cositas que hemos ido aprendiendo y analizando qué podemos hacer en cada niño. Acá, importante, el proceso de alimentación no es una receta que yo les voy a decir, si pasa esto, hagan esto. Si sucede esto, hagan esto. La idea es que ustedes logren irse hoy día pensando en, mira, ¿sabéis qué? Tengo, no sé, el Simón, tengo todo el rato que está moviendo los pies. ¿Está buscando alguna sensación? Y si le pongo una banda elástica a los pies de la silla, le genera esta sensación. Ya no va a estar buscándola más porque la va a estar recibiendo por la resistencia de la banda elástica. ¿Será que me sirve? Lo intento. ¿Sabéis que estamos en Halloween? Quiere, o vísperas de Halloween. Quiere disfrazarse de vampiro. ¿Y si hacemos algo con aceituna, zanahoria y elaboro un murciélago? Con él motivándolo a que genero como esto aprendizaje. El Vicente que está pegado ahora con los animales. ¿Sabéis qué? Parece que le está gustando mucho el elefante. Y si pelo una papa, la cozo, le voy poniendo unas patitas como espárrago, la trompa es una salchicha, las orejas son una lechuga. Pueden empezar a hacerlo. ¿Ya? Entonces, la idea es que genere como estas acciones, ¿ya? Pero que yo las vaya analizando. No es que el terapeuta me diga, tienes que hacer esto, ¿ya? O sea, estrategias que se me van a ir ocurriendo a mí. Ya.
Cuando hablo de sensibilidad táctil, es por si acaso, es lo mismo que cuando digo hiperrespuesta táctil, ¿ya? Que en términos clínicos se usa ese concepto de sensibilidad táctil. El niño tiene sensibilidad táctil, debemos, ¿ya? Y acá es importante, en este punto, considerar trabajar desde distal a proximal. Jamás a un niño defensivo táctil voy y le voy a meter un alimento a la boca obligado. Y a ningún niño en todo caso, pero con este niño en particular tengo que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque generalmente tienden a ser niños mucho más inseguros de lo emocional, ¿ya? Niños mucho más reactivos. Entonces tengo que tener harto cuidado con esto. Bien, tengo que ir poco a poco, desde distal, o sea, estoy hablando desde lo más lejos de mi cuerpo, ir acercándolo. Entonces, por ejemplo, puedo intentar que vaya tocando el alimento, cómo lo siente acá, cómo lo siente en la mejilla, ir cómo lo siente alrededor de los labios, después la boca y al final, a ver si es que se le lleva la boca, pero tengo que ir desde lo más lejito a llevarlo poco a poco cerca. Evitar acercar los alimentos de manera inmediata a la boca. Tampoco tomar su mano y obligarlo a tocar los alimentos. Porque lo más probable es que lo rechace al tiro, voy a levantar de nuevo su nivel de alerta más de lo que ya estaba y no va a querer tocarme nada. ¿Ya? Un niño con dificultades propioceptivas. ¿Se acuerdan que la propiocepción yo les decía que era este esquema que teníamos del cuerpo, que yo sabía que mi brazo estaba arriba porque la propiocepción me lo decía? ¿Ya? Entonces, un niño con dificultades propioceptivas puede tener dificultades en el manejo de los cubiertos, en su control postural, en la precisión de los movimientos y el uso de la fuerza que va a ejercer los movimientos. Entonces, si tengo dificultades en estos componentes motores, me va a costar un montón pinchar la salchicha, llevármela a la boca, moler lo que me voy a llevar, voy a tratar de sacar sopa y quizás sale mucha sopa volando, ya tengo que tener harto ojo en esto, ya y ser un poco consciente como familia al momento de acompañar en esto, ya. Ahí me río un poco mirando al papá encima porque es un poco lo que nos pasa con él, que es más brusco. Ya si bien los chiquillos igual tienden a tener esto, bueno, en el caso del Mateo es un poco más tímido en esas cosas, pero si Simón es un caso particularmente muy, tiene mucha búsqueda, ¿ya? Entonces tiende a ser más brusco, los movimientos más exagerados, entonces es algo que es como el perfil ideal para explicarlo. Asumamos que estamos frente a un niño con una somatodispraxia, que era lo que le hablaba hace un ratito, esta dificultad en idear, planificar, donde la planificación motora, la ideación y la retroalimentación no es la óptima. En esos casos tengo que tener mucha paciencia, el ensayo constante, el ir explorando constantemente, tratar de evitar en estos casos el sentido de eficacia, que el sentido de eficacia baje. ¿Ya? Tenemos que constantemente ir motivándolo. Lo hiciste bien, lo volvemos a intentar en un rato. No importa que hayamos fallado, podemos hacerlo otra vez. Cuando trataste de quebrar el huevo, no importa que hayas puesto más fuerza o que se te haya caído el huevo cuando lo trataste de agarrar. Esto lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Para que el niño se vaya sintiendo seguro también. Eso me pasó con mi hijo, realmente. ¿Ya? Pero ya a 12 años lo hicimos sin saber, sin conocer que estaba en estos cinéfilos. Hubiese sido un logro haber tenido esto mucho antes. Claro, porque Y ahí tiene 12 genera... años ya, y bueno, lo alejaba mucho, pero le pasó. Bien. Entonces, claro, ahí... La asociamos era muy torpe. En realidad no era torpe, funcionaba difícil. así es, un proceso distinto, ¿cierto? Bien, otras estrategias que son más específicas y acá necesitan harto acompañamiento desde los profesionales son las de sensibilización oral, que tiene que ser acompañado al proceso de fonoaudiología, ya de terapia ocupacional, la exposición paulatina de alimentos, ejemplo, el SOS. Ya, el SOS tiene que ver con tolerar los alimentos, interactuar con los alimentos, olfatearlos, tocarlos, probarlos y finalmente comer. ¿Ya? Este nos dice que los niños selectivos pueden llegar a tener 32 pasos antes de comer un alimento. ¿Ya? O sea, puede ser muy desafiante si se fijan en un proceso bastante largo. Y esto por cada uno de los alimentos. Entonces, puede ser bien complejo. ¿Ya? Por eso es importante siempre asesorarse con sus profesionales tratantes. Entrenamiento a los padres. Es necesario que vivan estas situaciones. Lo que estamos haciendo hoy día, que vengan donde hablemos respecto a esto para que ustedes puedan adquirir herramientas y empezar a practicarlas estas.
es muy bueno cuando se generan, por ejemplo, lazos de padres. Ahí que a mí se me ocurrió hacer con el Juanito en una sandía. Traté de hacer como un jugo dentro de la sandía y le pusimos como unas bombillas, la adornamos y empezamos a tomar jugo de sandía desde la misma sandía. Hoy sabéis que lo voy a intentar con el Pedrito. ¿Ya? A mí con el Pedrito me funcionó hacer las papas en la freidora con formas de dinosaurio, porque le gustaban los dinosaurios. Ah, sí que lo voy a intentar también con el Juanito. Y así, estas ideas también les permite a ustedes ir nutriéndose. ¿Ok? Plan basado en integración sensorial, respecto a todo lo que habíamos hablado anteriormente, y uso de consistencia, exploración de texturas, formas, ya que no siempre los alimentos se van a comer de la misma manera. Que era lo que decíamos, esto de que metí lo que decía la mamá del Vicente, metí la berenjena a la freidora y le encantó. Cambiamos la consistencia un montón y le gustó, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tengo que entender las necesidades de, en este caso, de los chiquillos, ¿ya? Donde aquellos que les gustan los alimentos más crunch, lo más probable es que si se fijan, sean motrizmente un poco más brusco al moverse o se cargan más, tienden a ser como que el cuerpo fuera un poquito más lento, ¿ya? O también buscan bastante esta sensación. ¿Por qué eso? Porque estamos hablando de una baja respuesta a nivel propioceptivo. Entonces, quien no entregaba esta conciencia del cuerpo era precisamente esto. Entonces, la ejecución de la fuerza que tengo que hacer. Estoy registrando esta información que pareciera que si fuéramos hablando, no la registrara tanto. Pero como es más duro, hay una sensación también más agradable. ¿Ya? Entonces, puede ir probando los alimentos. Y ahí aparecen nuevamente los conceptos de puente alimenticio, donde puede utilizar alimentos similares que le gustan y cambiar solamente un componente, no sé, el color. Cambiamos la forma, pero el alimento es parecido. Entonces, poco a poco voy generando estos puentes que van enganchando un alimento con otro. Cosa importante también, entrenar la boca. Si tú ves un niño que históricamente estuvo comiendo papillas, estuvo comiendo solo ese tipo de alimento de esa manera, lo más probable es que tenga poco aprendizaje en la exploración oral, en los movimientos de la lengua. Entonces, tengo que generar un aprendizaje constante. ¿Cómo puedo entrenar la boca con movimientos también, dándole más información a nivel propioceptivo, más información táctil? Puedo hacer juegos como soplar burbujas, soplar una bombilla, imitar movimientos orales, masajes previos al comer, diferenciar textura y cantidades. Y ahí le puse, nuevamente, recordar que no todo es comer. Son actividades que favorecen el mapa oral de las personas, aportan a la desensibilización, otorgan familiaridad y permiten exploración por estas vías. El mapa oral es esto que tenemos dentro de la boca, sé hacia dónde tengo que mover inconscientemente, sé cuánto alimento hay en mi boca, cómo se tiene que mover la lengua. Nos ha pasado con algunos niños que llegan por selectividad y, oye, tenemos que mandarlo directamente al fono. Esto no es solamente de Teo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño al momento de comer está haciendo esto. Si yo les pongo a ustedes un trozo de carne y les digo, coman la carne, masticando solo así, lo más probable es que ustedes en un momento me boten la carne, porque no fueron capaces de trasladarla a los molares, cortarla poco a poco, armar este bolo para poder tragarla, porque la lengua nos entrega esta información. Entonces, si no tengo la experiencia previa, no sé cómo se va a mover este alimento. Por eso es tan importante el trabajo colaborativo entre TO, fono, muchas veces kine, nutrición y el médico tratante. ¿Ya? En quienes quieran también, como en algún momento que los evalúe una nutrióloga, me pueden pedir el dato y se los doy. Ya es una nutrióloga que trabaja en selectividad. Mira lo que tenemos acá. Acá les puse un videito de la importancia de la masticación, de que se den cuenta más o menos todo lo que tenemos que hacer. O sea, se fijan, uno lo hace inconscientemente. Si se fijaron, lo que hizo fue mover la lengua, trasladar los movimientos de un lado a otro. Cuando el bolo ya estaba armado, se tragó.
¿Qué pasa si el niño no tiene la experiencia con eso, no sabe hacerlo? Y si además tiene dificultades sensoriales que hicieron que registrara menos la información, o sea, perdón, que modulara menos la información, o que la modulara mucho más, que tuviera esta hiperrespuesta o esta hiporrespuesta, tendemos a generar muchas dificultades. Ya, aspecto de las emociones. Siempre, chiquillos, trabajar desde el éxito y no desde el fracaso. ¿Ya? Evitar lo que les decía, esto que no sean esos papás que cuando salimos nosotros nos preguntan, ¿qué comió? ¿Ya? Sino tratar de, ¿cómo estuvo la sesión? ¿Ya? Si nos dicen bien, mal, más o menos. Ah, ya, ¿y por qué? Pero tratar de no basarnos todo el rato en la comida. ¿Ya? Incluso a mí me ha pasado con algunos papás que me han dicho, pucha José, a veces no sé cómo preguntarle, porque sale y le digo, ¿y qué hicieron? Y no me quiere decir. ¿Y por qué no quiere decir? Porque puede que se sienta inefectivo. Porque le hayan dicho, ah, ya, pero tenéis que hacerlo mejor, mira, podéis. ¿Y qué pasa con este niño? Quizás el niño la pasó súper bien y no necesitó que le dijeran que tenía que hacerlo mejor. ¿Ok? Entonces ahí es importante eso. Plantea junto con la persona y su familia objetivos medibles y alcanzables. ¿Ok? Y eso en el caso de los terapeutas. Proporcionar instancias de placer, de disfrute a través del alimento. Muchos de los niños selectivos asocian esa actividad como un momento de angustia donde son poco efectivos, que es lo que le hemos dicho. Validar su experiencia. ¿Qué te pareció? Ah, ¿sabéis qué? Lo encontré duro o muy suave. O en el caso de si tengo chicos que no tienen un lenguaje fluido, parece que vamos a tener que trabajarlo en otro momento. O, ah, pero mira, podemos, si lo olfateo y lo dejo de lado, ah, pero ¿y si empezamos a pintar con él? Ya no le di tanta importancia a la acción que tuvo, ¿ok? Para que también este niño se sienta cómodo. Hablar siempre en lenguaje en positivo, ¿ya? Tratar de no estar, no, no lo comas así, no, no hagas esto, no, no vayas a hacer esto, cuidado, no, eviten esto. Y tratar siempre de decirle como, ah, mira, qué bien lo que hiciste. Oye, qué buena que te quedó este experimento con el plátano. Oye, qué bacán cómo formaste, no sé, la carita con las verduras. ¿Ya? Hablar constantemente a través del refuerzo. Desde el hogar, disminuir el uso de distractores, que ya lo hablamos. Incorporar la participación de la comida, se pueden incluir apoyos visuales. Incorporar transiciones, que era lo que habían hecho las chicas, que les decían esto de meter ciertos alimentos a las freidoras, que no lo habían hecho y que no empezaron a funcionar. En el caso que requiera anticipación, incorporarlo en actividades del día. Fomentar la participación en todo el proceso de parte de la familia. O sea, la familia, si viene un domingo y hay que cocinar, el niño se mete a la cocina con la familia. Invítenlo a participar. Vamos a la feria juntos. Oye, casero, ¿le puede pasar la bolsa a mi hijo para que meta la zanahoria, para que meta las manzanas? Inténtenlo. ¿Ya? Les va a permitir ir generando un mayor aprendizaje. No obligar. Utilizar estrategias de modulación en el caso que sean necesarios, que era lo que habíamos hablado de la banda, el caso del niño que buscaban del papá, decía, cansarlo, ¿ya? O más que cansarlo, porque no es precisamente cansarlo, sino que se mueva, ¿ya? Elaborar platos llamativos, ya que le puse como algunas ideas. Enseñen transiciones que esté incluida la textura, ¿ya? Vamos como mostrándole, mira, la palta es así, pero cuando yo la corto y la muelo, queda de tal manera, y que el niño vea. Pelo la papa, la corto con el niño, la corto en cuadraditos, la meto a cocer, luego que sale caliente, la bato con el niño ahí, se transformó en el puré. Y el niño va a observar que este elemento se transformó también en esto más espeso, ¿verdad? Como en esta papilla. Ya, ahora nos vamos a ir a esta actividad que es un pequeño jueguito.
Sí. Ok. Vamos con este juego de agilidad mental. Ya. Acá ideal que lo vamos respondiendo entre todos. Entonces, ¿cuál es la causa de la selectividad? Conducta, múltiples causas, puramente sensorial. ¿Qué nos dice? Múltiples causas. Bien. Si un niño se muestra inquieto antes de comer, es necesario previamente jugar y vincularlo tempranamente con el alimento, solo debe hacerlo jugar antes. ¿Cuál? La primera, ¿cierto? Hay que ser rápido. Porque un niño con hipersensibilidad puede rechazar el alimento incluso si el sabor es agradable. Bien. Para trabajar la selectividad, ¿debo evaluar con nutricionista y fono? ¿El TO solamente? ¿Solo nutrición y TO? Siempre va a evaluar médico, TO, fono. ¿Cuál? Claro. Bien. ¿Qué principio terapéutico se aplica al modificar solo un atributo sensorial, por ejemplo, textura, color, reforzamiento diferencial, modelo familiar o puente alimentario? Puente alimentario, bien. Ok. ¿Qué significa trabajar el umbral de detección en selectividad alimentaria? Identificar el tipo de dieta que mejor se ajusta, reducir la variabilidad de cargo, ¿Ya? Mi primer objetivo en el niño, coma, ¿es mi primer objetivo? No. Entonces sería... No. Ya, o sea, ahí eso era como más o menos para que tuviéramos este jueguito y estuviera más entretenido. Volvemos entonces a la presentación. Ya, tenemos entonces otros aspectos. Conocer siempre y considerar el desarrollo cognitivo e intelectual del niño, el desarrollo socioemocional y otras situaciones que se encuentren influyendo en su conducta alimentaria. Y eso siempre, siempre lo tenemos que tener claro. Algunos instrumentos que puedo tener en casa, importante, esto que yo siempre se lo recomiendo, el plato con las separaciones. Ok, puedo tratar de ir teniendo como algunos mordedores en algunos casos. ¿Qué protocolo? Porque cuando un niño, un ejemplo selectivo, come arroz pero no come carne, los papás le ponen la carne sobre el arroz, lo más probable es que no coma el arroz porque lo siente como contaminado. Si tiene el plato con separaciones, puedo dejar los alimentos separados y eso me va a permitir que el niño se vincule un poquito mejor. Yo estoy haciendo esto, me metieron de circo, o sea, sin querer, el pide todo separado y yo tenía que ahora que Ahí está. no, no está. Ya, y eso le da mayor seguridad. ¿Ya? Juguetes que le permitan explorar con el alimento, ollas, tenedores, platos, etcétera. Algunos alimentos de alimentación. Sí, un montón. Apoyos visuales, ¿ok? Para poder jugar. Ahora que pronto se viene Navidad, le va a servir un montón. Ideas para que puedan hacer en Halloween, ¿ok? Entonces, ahí tienen una tareita para que puedan hacer. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ya como para ir cerrando, les dejamos acá un código QR para que nos dejen también su opinión dentro de la página de SD. Y cualquier duda nos pueden escribir, hablar con sus terapeutas tratantes para que podamos ir conversando respecto a, a este proceso. En Google, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les tomó? Ya por acaso. A ver, no sé si que alguien cree que se lo acerque. Mira. Me manda el GPS. Sí, realmente. Con la dirección. Es que hay que hacer la opinión de esto. Ah, claro. Es la opinión de Google, ¿no?
Sí. Sí, ahí, pero bien. Ah, ya, sí, se pueden meter en la directo a Google, sí, Es lo que quieren con su cuenta. les pone la opinión. Y ahí nos dejan como las estrellitas y esas cosas. Ya, así que eso, chiquillos, espero que les haya gustado